Pero insisto que vamos a entrar en esa parte y hay que comprender que esta transición de una pedagogía general a una pedagogía más específica se realiza en el fin del siglo XX en muchos países. Por ejemplo, hay un estudio actualmente que está en curso en Suiza, por ejemplo, que se analiza, es como si dijéramos, antes las pedagogías eran globales. Y entonces, la pedagogía global era solo una y llevaba su paradigma. La revolución industrial provocó el paradigma de la necesidad de educar, enseñar a producir, o sea que el cómo hacer, ¿no? Que, como dirían los prospectos y los científicos, que uno compra un aparato, no sabe si se compró el aparato, pero tiene que saber cómo lo pone a funcionar y a manejar y conocer eso. Entonces, el gran problema era enseñar a producir el efecto, ¿no? La cantidad. En cantidad o en calidad, pero producir. Y había que llevar, sobre todo, mucha población que estaba dispersa en el planeta a la concentración de donde estaban las fábricas, porque era donde se empezaba la mano de obra. Y que después se multiplicó eso por el hecho que había que llevar no solo a los jóvenes hombres, sino también a jóvenes mujeres. O sea que hubo doble sistema de agrupamiento. No solo se agrupó las familias en torno a las ciudades, sino que se llevó a trabajar y preparar a los jóvenes que salían del campo y tenían que empezar a trabajar en fábricas, sino que también vino encima de eso, vino que la mujer salió del hogar para ir a trabajar también. Fueron dos movimientos simultáneos en que la pedagogía tuvo que asumir la preparación al trabajo productivo. O sea, ahí fue donde se pasó de la urgencia de escuela primaria a secundaria. Que hubo que dar, porque al principio todo empezó con el universo prusiano, que era, como era el Humboldt, que el ministro de Educación, después fue quien creó el sistema de escolaridad primaria, secundaria y terciaria. La escuela para todos, el secundario para los que siguen en la cultura y la universidad para investigar. Sí, junto con eso fue la revolución industrial, donde el producto fue más importante que el sujeto. O sea, en las cadenas del montaje de autos, que es lo más típico del Ford, Ford, que fue el que inventó una cadena de funcionamiento del producto, y aquí en este tramo 1 había tantos obreros, preparaban una parte, acá había otros obreros, acá otra cadena. Si alguno de estos se enfermaba o le pasaba algo, había otro, pero el auto seguía andando. O sea, el problema era asegurar cuántos autos a la salida. Y acá, al principio, trabajaban hasta 10 horas. Y no había certificado médico como hoy. O sea que lo que importaba no era la gente, lo que importaba era el producto final. La revolución industrial fue siempre la cantidad de autos, la cantidad de galeras, la cantidad de máquinas de ropa a lavar, la cantidad de lavaplatos. Todo la revolución industrial fue el asombro que el hombre tuvo, que sabía construir una cantidad de objetos que nos ayudaban a hacer una vida más fácil, más elegante, más liviana, más fácil para nosotros. Entonces, por tanto, y ahí viene también luego lo que logró Skinner otro pedagogo que se preocupó de decir cuál es la forma más rápida de aprender algo y cuál es la forma de que aprendas más rápido muchas cosas. Entonces él estudió que si aprendes un pedazo y le das una recompensa, estás contento para aprender otro pedazo y una recompensa. Ahí en ese caso el problema es cuál es la dificultad en cada uno de los pedacitos, porque se conocían por los reflejos condicionados,
se sabía que hasta un caballo lo tenía algunos aprendizajes, un perro también, un león también. Eso de Pavlov. Bien, sí, pero el problema era cómo trasladamos lo de Pavlov con los animales a los seres humanos. Entonces hay que descubrir cuál es lo más simple, porque si no lo aprendes, no puedes producir reflejo positivo. O si te demora mucho, entonces todo este texto que hay que aprender, que se hizo, lo divido en capítulos, en partes, y cuanto menos la persona aprende, más chiquito tenés que hacer las partes. Una máquina de producción de personas, Claro, entonces, al hacer más pequeñas las partes, hacer más veces el estímulo positivo. O sea, más veces tenés que decirle que estuviste muy bien, o más veces tenés que darle un caramelo. Tenés que repetir más cantidad de veces el gesto positivo para que el alumno se entusiasme a ir consumiendo las partes. Y vos viste que cuando la máquina de computadora te enseña algo nuevo, hace eso. Todo el sistema de aprendizaje de computación tiene ese sistema. Primero hace detalles, luego detalles, al felicitarte sobre la primera parte que aprendiste te pasa a la segunda y la tercera bien. Eso es la revolución industrial, pero eso tiene la ventaja que mundialmente tenés más objetos sobre el mercado para beneficiar tu vida, tenés más cantidad de gente que puede emplearse y por tanto tiene su salario, y tenés más cantidad de gente que está contenta de trabajar para consumir. Eso fue el inicio de la consumición. Ahora también fue el inicio de que a un número muy importante de gente la educación termina en la producción. No termina en la calidad de la persona, termina en la producción. El problema de todo eso se le llamó revolución industrial y hay muchas razones para estar contento de eso, y se le llamó modernidad. Porque según el auto que tenía, ser más moderno, cada vez fueron más sofisticadas las máquinas, más sofisticados los aparatos. Y vamos a llegar ahora a la posmodernidad. En la posmodernidad es el momento que es injusto que el producto esté más atento, que esté más atento al producto que a la persona. Porque ahí estábamos atentos a los autos, pero los que se morían o los obreros que no aguantaban no importaban. Lo mismo, estábamos contentos de hacer trabajo para las mujeres, pero no se estaba atento a que había que darle vacaciones para tener un niño. Y empezó a bajar la natalidad mundialmente. Y entonces hubo que hacer un equilibrio entre le das un trabajo a la mujer y le eliminas de la natalidad. Pero ¿cómo se hace equilibrar el trabajo y la natalidad? Por ejemplo, hubo una época en que ninguna fábrica aceptaba mujer embarazada. Perdía el empleo, porque eran una semana o 3 o un mes o 2 o 3 meses no podía trabajar y tenía que pagar el sueldo. De hecho, muchas mujeres tuvieron que optar por mi vida profesional o por mi vida de mujer madre. O sea que de hecho ocurrió que la sociedad moderna pidió o postergar el casamiento y postergar el ser madre y padre, o postergar o que muchas mujeres optaran por lo profesional. De hecho, cuando vos tenés ahora mujeres que han llegado a ser presidentes generales de administraciones, realmente mujer que no se casó o mujer que no tiene hijos. También hay las que se casaron y tienen hijos. Y de hecho que tenemos presidentas, ustedes vieron mucho los hijos de las presidentas, no se ven, desaparecen del mapa, o sea que no están vinculados a la familia o mandan a los hijos a estudiar a otro país un tiempo mientras la mujer presidenta está. Lo que pasa es que el concepto de género, de éxito, profe, se trasladó a la mujer también, porque si la mujer no es así, nunca va a tener éxito, porque ya el concepto de la población de éxito está puesto en el género masculino. Sí, y no se llegó a esa definición, se mantuvo la misma, tenía que haberse cambiado el concepto. Claro, tal cual. Pero entonces pidió que la mujer se copie al hombre. Claro. Bien, entonces eso se juntó con la pedagogía. Hacerlo lo más rápido posible, conquistar el dominio más rápido posible, cuanto más chiquito mejor, se fue cada día más acentuando el saber cómo, aunque no reflexiones de lo que se trata.
Y hoy tenemos esa cantidad de problemas. Solamente que en la posmodernidad uno se empezó a preguntar, y sobre todo gracias a lo que las reflexiones de otros filósofos, lo que hizo por ejemplo Sartre, lo que está haciendo ahora Bauman, se pregunta a uno quién soy. Con Sartre te preguntaste en el existencialismo, te preguntás quién sos. Y él te responde, el hombre es lo que es él mismo. O sea, de una manera u otra, si nosotros analizamos nuestra vida, somos lo que quisimos ser, solamente que nos damos cuenta al final. Como no hemos aprendido a reflexionar filosóficamente, no tuvimos tiempo ni oportunidad de saber dónde estábamos, ni quién somos, ni lo que estamos siendo, ni lo que estamos tratando de ser. Pero nos damos cuenta después, se me pasó el tiempo, se me pasó la vida, esto tenía que haber hecho antes, tenía que haber hecho después. O sea que estamos dándonos cuenta del fenómeno posteriormente. Y en cierta manera el ser humano pasó por todo un periodo extraño a sí mismo, pero la posmodernidad viene el cansancio de los productos. Hay muchos productos, incluso muchos productos que ya no se pueden vender, hay que regalarlos, porque se hicieron pensando que todo el mundo podría comprarlos, pero después no ocurrió. O sea que frente a la abundancia de productos, por eso que de repente te hacen publicidad sobre algo que te quieren vender y te dan algo en regalo, por ejemplo, que pueden darte, bueno, te quiero vender zapatillas, te regalo un gorro, una cosa así, o te puedo, o se te puede vender ahora una licuadora y regalarte una tablet. O sea, hay objetos que hay que regalarlos porque nadie los compraría, entonces se agregan a la comercialización o se agregan a lo que es un llamativo de venta, porque se creó que tenés que consumirlos, porque si no se consume, perdiste de consumirlos. Y pasa lo mismo con las personas. Entonces hay regiones como Uruguay que se envejecen más rápido porque más rápido ocurrió que hemos liberado a mujeres del trabajo, pero hemos mantenido el equilibrio de familia. Y de hecho en Uruguay en este momento tenés que la clase que tiene más hijos es la clase que tiene menos nivel económico. ¿Qué problema? O sea, la mujer que se liberó tiempo para ser como el hombre y entre los dos trabajan, y en la familia hay más de uno que trabaja, progresó económicamente, pero no creó hijos. Y la otra que por distintas razones le faltó educación, tuvo hijos, pero no tiene educación y no tiene profesión. Ni con qué mantenerlos. Entonces tenemos con muchos hijos los asentamientos y poca cultura, y tenemos mucha cultura donde no hay hijos. ¿Bien? Estas son las cosas que produjo el pasaje del modernismo. Pero ese modernismo fue organizado desde la educación. De la educación. Porque le dimos a un saber hacer, pero le dimos una reflexión. Los adolescentes no aprendieron filosofía durante los años liceales. Y la mayor parte de los currículos le sacan filosofía de la que pensar. Y si vos preguntás ahora, por ejemplo, yo pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen a Bauman? ¿No? ¿Bauman? ¿No dice nada Bauman? ¿No? Escritor. Escritor. Más que escritor. Es el filósofo que te está mostrando que la sociedad se transformó en una sustancia líquida donde todo parece disolverse. Y todo, en gran parte, donde la gente dice esto, lo otro, que hay un problema y en 2 días hay otro problema y se disolvió el primero. No traerlo ni nada por el estilo. Parece que los problemas se van disolviendo uno atrás de otro porque es una sustancia, la sociedad se transformó en una sustancia líquida. Todo lo que ocurre rápidamente se disuelve, o se absorbe. O sea, era disolución, y entonces por eso que la llamó que vive una sociedad líquida. Todos nos englutimos en pocos días en los propios problemas que hablamos o que tenemos y no los podemos tener mucho tiempo, pero entonces se transforma en algo que sucedió y no se resolvió. O sea, lo que eso llama la sociedad líquida. Sentirnos engluidos en nuestra propia sombra. Entonces, la sociedad líquida que todo sirve y después nos damos cuenta que unas cosas no sirven, se hacen mal,
pero al principio creíamos que podía servirse para todo. Acá la compañera conocía a Bauman, profe. ¿Sí? Sí. Dice que el libro más importante es el de que hizo del No, Holocausto. yo dije que la tesis doctoral de él fue sobre el Holocausto. ¿Cómo? Que la tesis doctoral de Bauman fue sobre el Holocausto. Sí. Sí, sí. Pero lo que lo hizo conocer no fue la tesis, Sí, son las reflexiones sobre la sociedad del día. ¿De dónde es, profe? Es hebreo, pero que está en Londres y era de origen, no sé qué parte de Europa, centro de Europa, migró para Londres. También ahora fue a vivir a Israel, no sé si quedará en Israel. Pero muchos, interesante, muchos judíos eligieron Londres cuando se pusieron a pensar. Así pasó con Freud también. No podemos seguir siendo realmente judíos fuera de Londres. Aunque no es que el origen sea ahí, pero quiero decir que es complicado como judío Dios que piensa así vivir en Israel. Sí. Porque justamente Israel, como grande parte de nuestra sociedad actual, está en conflicto consigo mismo. Así que una reflexión sobre la sociedad de hoy es muy difícil asumirla si no estás en una ciudad un poco fuera del tiempo. Ahora, es curioso, para muchos escritores, la sociedad que está fuera del tiempo, que permite vivir así, es Londres. También en Londres tuvo este otro que murió ahora, que tiene el análisis de la sociedad moderna más profundo también, como, bueno, tú no acordarás el nombre, pero quiero decir, en cierta manera hay personas que tienen la capacidad mucho de pensar, lo mismo le pasó a la hija de Freud y a Freud, y cuando quieren tener la libertad de pensar tienen que ir a una ciudad que no esté en conflicto de guerra o que esté como que te aseguren que vivís pase lo que pasa en el mundo. Y el concepto, vamos a ver a dónde termina Bauman. No, si le ofrecemos el Punta Caliente, Claro. si le ofrecemos un apartamento en Punta Caliente, puede ser. Pero es la ironía de la sociedad actual, que al menos filósofos, pero los que se destacan sobre todo con análisis filosóficos, necesitan como autoprotegerse de un mundo que es muy violento y eligen ciudades que le permiten eso, ¿no? Pero es como los griegos que también podían pensar y hacer sus derivaciones porque tenían un sistema que lo solventaba. Es un equilibrio dinámico de la naturaleza. Y es lo que pasó un tiempo con Nueva York, que ahora ya no pasa más con Nueva York. Y justamente la gente se concentraba en donde estaba lo que nace todo como mayor riqueza y mayor medios, hasta que el conflicto fue muy grande y ya Nueva York no es tranquilo, pero Nueva York también funciona un poco así. Y también para donde se constituyó la parte de informática, ¿no? El círculo urbano, también allí era lo máximo que había de máquinas y lo máximo de experimentación hasta que se empezaron a hacer la guerra entre ellos, sobre todo con los de Windows, la Mac. Bien, lo interesante es eso, que estamos viviendo una sociedad. Ahora, ¿qué hace la pedagogía en el medio? Ahora, la pedagogía no puede existir si no hay filosofía detrás de ella. De la misma materia que no puede existir metodología si no hay pedagogía detrás. La locura es a veces querer quedarse, por ejemplo... Porque lo que el hombre también es porque... O sea, es como si me dijera, bueno, me quedo con el auto, pero poco me importa con la manera de construirlo. No hay cómo hacer eso. El pensamiento filosófico sería el que nos orienta a ser conscientes de eso. El pensamiento filosófico que te da la razón de por qué lo haces y la razón de por la cual puede ser equivocada. Claro, y la conciencia de esa responsabilidad que tomaba el ser sobre su propia conciencia de su creación mismo. Sobre su existencia y sobre su creación. Se crea uno mismo, uno está creando Crear lo que crees que la sociedad quiere hacer, la creas en tu reflexión. Entonces, ¿qué creas? ¿A la imagen del auto? ¿A la imagen del ser humano? ¿A la imagen de la familia? O sea, no puede haber propiamente pedagogía si ella no está fundamentada en la filosofía.
Y de la misma manera, no hay como desarrollar una técnica de aplicación de la